Hola, un saludo a todos, a todas, a todes. Queremos presentarles esta sección llamada Iluminaciones, ¿no? Es una sección nueva en esta tercera edición del Festival Frontera Sur que se lleva a cabo de manera online en esta ocasión. Y bueno, esta sección Iluminaciones está compuesta por 7 obras, ¿no? Que creemos que están entre las más destacadas del último año, ¿no? Y son, bueno, 7 obras que están dirigidas por cineastas de alguna manera consagrados, ¿no? Que ya tienen una trayectoria, y además son obras que han hecho un recorrido interesante por distintos festivales, y la mayoría de ellas también han obtenido también reconocimientos, digamos, muy importantes. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, definimos esta nueva sección con el nombre de Iluminaciones porque nos parece que hay un elemento que es propio del cine, ¿no? Pero que en estas 7 obras se trabaja de una manera muy particular, que es la luz, ¿no? Ese elemento que de alguna manera eh, hace que las cosas existan, ¿no? A través de la imagen. Pero nos parece que estas 7 películas trabajan, ¿no? Este elemento de la luz de una manera muy particular, y nos parecen que son películas que trabajan desde lo pequeño, ¿no? Desde ciertos elementos, eh, digamos, para concentrar toda su fuerza en sus propuestas estéticas y sus propuestas narrativas. Y me parece que las 7 películas eh, tienen cierta similitud en su propuesta radical también frente, digamos, a el contexto cinematográfico. Y en ese sentido nos parece que son películas que de alguna manera son como pequeñas luces, ¿no? En relación a la manera en que se instala la imagen, ¿no? En el mundo, vinculado a el espectáculo, por ejemplo, y el mercado, ¿no? Donde la imagen tiene una relación directa o sirve, ¿no? De manera muy directa al mercado y al espectáculo, y en este caso son estas películas cuando se preguntan sobre la imagen y trabajan sobre la imagen y el sonido, ¿no? De alguna forma buscan otros caminos eh, para distanciarse de esos usos, y en ese sentido son películas que de alguna manera alumbran o tienen una luz sutil, tenue, pero en ese sentido, de alguna manera cobra mucha potencia las formas en que trabajan tanto la luz o los otros elementos del cine, ¿no? Eh, y bueno, dentro de estas 7 películas tenemos, una de ellas es la última obra del cineasta portugués Pedro Costa, ¿no? La película se llama Vitalina Varela, y bueno, en esa película nos parece que Pedro Costa ya adquiere está en un punto de maduración de su propuesta cinematográfica muy importante. Eh, es una película que retoma muchos de los elementos que ha trabajado en sus obras anteriores, ¿no? Es un retrato del barrio Fontainhas que aparece en sus películas anteriores, y varios de los personajes que también pueblan, ¿no? Sus obras anteriores también aparecen acá, como la misma Vitalina Varela o Ventura. Son personajes que viven en ese barrio además, porque el cine de Costa tiene, digamos, como particularidad, entre otras, ¿no? Que es que filma ese barrio con los personajes que viven ahí y de alguna manera construyen en conjunto, ¿no? Las distintas películas que él ha dirigido en los últimos años. Y bueno, esta película se centra en la figura de Vitalina, que regresa a Lisboa después de mucho tiempo y llega justo unos días después de la muerte de su marido, ¿no? Entonces con ella Pedro Costa nos introduce en el barrio, que es un barrio, digamos, que está en los márgenes de la ciudad de Lisboa. Y bueno, con Vitalina nos hace habitar este territorio, ¿no? Poblado de sombras y de alguna manera también de texturas, una sonoridad muy específica. Eh, y bueno, es una película con un tono muy fantasmagórico, como decía anteriormente, con un trabajo muy, muy, muy delicado y muy preciso con la luz, con las materialidades también, con los espacios. Y bueno, a partir de todos estos elementos, Costa eh, consigue de alguna forma
expresar esta suerte como de elegía que vive el personaje, ¿no? Como una suerte como de lamento en relación a la pérdida de ese ser querido, pero al mismo tiempo, y algo que me parece fundamental en el cine de Costa, es que a través del trabajo con la materialidad del cine, ¿no? Materialidad de la imagen, del sonido, Costa consigue en sus películas otorgarle o devolverle quizá una cierta dignidad a estos personajes que históricamente han estado relegados, ¿no? ¿Cierto? De cierta figuración, y Costa, bueno, los hace de alguna manera existir en sus películas y lo hace de una forma donde ellos adquieren una profunda humanidad, ¿no? Que es algo que quizás es lo que conmueve las películas de Costa también, ¿no? Los personajes son profundamente humanos, ¿no? Eh, y me parece que también esta idea del trabajo con la luz tiene relación con eso, ¿no? Estas pequeñas luces que proponen las películas son de alguna manera también estos gestos o pequeños gestos de humanidad que se han perdido también en el contexto del, del- del cine y del trabajo con la imagen. La segunda película es Liberté, última película del realizador español Albert Serra, ¿no? Una película muy particular también, donde comparte un trabajo también muy delicado en relación a la luz y a las sombras, a la noche, ¿no? Con la película de Costa. En el caso de Serra, la película está centrada en un grupo de personajes que, de alguna manera, una serie de personajes libertinos, ¿no? Que huyen de la corte, ¿no? De la nobleza, de la corte de Luis XVI, pocos días antes de la Revolución Francesa, ¿no? Huyen y se van al bosque, a pasar una noche en el bosque, a disfrutar de sus placeres carnales. Y bueno, la película se transcurre durante esa noche en el bosque, donde los personajes entran en distintos tipos de relaciones. Y bueno, y la película construye también una atmósfera muy particular donde pareciera que los personajes van a explorar esta idea de la libertad, pero bueno, con el transcurrir de la historia vamos entendiendo que de alguna manera también sienten una impotencia porque nunca llegan a saciar de alguna forma esa necesidad, ¿no? Eh, Serra hace un trabajo también, igual que Costa, ¿no? Muy preciso, muy contundente con la exploración del lenguaje cinematográfico, con el trabajo con los cuerpos, con las texturas. eh, y bueno, y es una película muy provocadora además, ¿no? Que es difícil que hablen diferente ante la propuesta, eh, porque además eh, lo que logra es desmitificar a estas figuras que están relacionadas con el poder y las instala en una situación bien extraña, donde con mucho humor además, eh, digamos, les quita ese halo de, digamos, de cierta distancia que generalmente tenemos con esa figura y los convierte en humanos con, digamos, toda su precariedad, toda su mundanidad, por decirlo de alguna forma. Eh, y bueno, es una película muy interesante en ese sentido. Y bueno, y como tercera obra también dentro de estas siete está un corto que nos parece muy valioso de una cineasta estadounidense, ¿no? Deborah Stratman, y es un corto que donde Deborah recoge una serie de materiales eh, y, y lo que hace, la operación que hace es intersectar, ¿no? Los materiales de tres figuras, digamos, otras dos cineastas y ella, y esos materiales son algunas imágenes que rodó otra cineasta que se llama Barbara Hammer en un viaje a Guatemala, y además también recoge unos textos de la mítica cineasta norteamericana Maya Deren, y además utiliza su voz, ¿no? Y entonces lo que finalmente hace es intersectar estas tres materialidades o estos tres elementos para construir un diálogo, ¿no? Entre ella y estas dos cineastas que la precedieron, y a partir de ese diálogo
se pregunta por el rol de la imagen, por lo político de la imagen, ¿no? Por lo político de la representación de un otro a través de la imagen. Y en ese caso, en ese sentido nos parece una obra también muy precisa, muy radical también en su propuesta, porque más allá de más que construir un relato, más que querer contar una historia, lo que hace es tomar posición frente a la imagen y el sonido que son propios del cine, para pensar, ¿no? Cuál es el rol de aquellos elementos. Bueno, eh, ah, me gustaría comentar la película mexicana Mi piel luminosa, que es dirigida por Nicolás Pereda y Gavino Rodríguez, perdón. Me parece que es una película muy imaginativa, que parte como un aparente video institucional de encargo sobre las escuelas México rural y paulatinamente empieza a desviar de rumbo. Digamos que parte dentro de la tradición realista y termina como una ficción cercana a lo fantástico. Incluso, ya que esta sección se llama Iluminaciones, podemos ver cómo varía la luz. Empieza como con una iluminación natural eh, y termina siendo termina ya la película bañada con una luz claramente artificial. Eh, Aquí en esta película los géneros se confunden y eso es algo que siempre ha fascinado al menos a uno de sus directores, Nicolás Pereda, que ya tiene él una larga trayectoria, que es uno de sus principales temas, eh, que además también se ha preocupado por la autorreflexión, ¿no? En sus mismas películas. Eh, es además también este estilo lúdico que él tiene, es una película que juega abiertamente con los géneros, ¿no? Además, esta película también parece que fuera una fábula infantil, pero una fábula con tintes oscuros, eh, que a través de esto también nos habla de la problemática mexicana y latinoamericana, en formas sutiles, ¿no? Como ese racismo o la educación, ¿no? Que se dan en nuestros países de manera precaria, ¿no? En condiciones muy precarias. Por otro lado, tenemos también el foco una realizadora también con una larga trayectoria Laila Pacaldina, eh, que es una cineasta que también está interesada en la ficción y el documental. Quizás en ella no hay un paso tan evidente de un género a otro. Cuando hace un documental, aparentemente es fiel a ese género y lo mismo con la ficción, ¿no? Pero esto es en apariencia, ¿no? Ella también tiene obsesiones, tiene una poética clara. En Spoon vemos que en ella se mantiene intacto esta fascinación por los objetos que uno puede considerar intrascendentes, ¿no? En sus películas anteriores hemos visto que se interesa por la basura. Hay una película que se llama Pizzas, que de hecho las pizzas tienen un papel importante. Otra película que se llama The Shoes, los zapatos, que también juega un papel importante los zapatos. Es algo que ella tiene como obsesión, es enfocarse en objetos aparentemente intrascendentes. Y también hay un lado absurdo en sus películas, que eso lo explota más en la ficción, pero que también está presente en los documentales y en esta película en particular. Vemos que hay un esfuerzo monumental en esta película, un esfuerzo casi épico de estas fábricas enormes destinadas a la producción de una humilde cuchara, que además son cucharas que tienen una vida muy corta. Entonces, vemos que puede ser un delirio este esfuerzo descomunal para crear algo tan pequeño. Este extrañamiento, además, todo esto lo filma desde una aparente distancia, una aparente frialdad que refuerza este extrañamiento, ¿no? Esta visión de extrañamiento hacia esta producción en masa
de la que el mundo actual está preconcebido a través de la producción industrial, ¿no? Entonces, de alguna forma, creo que esta película se puede vincular a la otra en esa mirada de extrañamiento a lo que ocurre dentro de estas películas, ¿no? Tanto de Piel Luminosa y Spoon. Hay un extrañamiento en cuanto a lo que sucede desde operaciones muy diferentes, ¿no? Otra de las películas que compone la sección de iluminaciones es Colorblind, una película realizada por Ben Russell en la Polinesia Francesa. Ben Russell es un cineasta que combina un punto de vista muy personal con una mirada sobre las comunidades desde se podría decir, etnografía en algunos casos, pero de unas maneras muy creativas, encontrando siempre como lugares muy interesantes desde donde mirar lo que quiere mostrar. En este caso, parte de la obra de Paul Gauguin y sus reflexiones sobre el color para interrogar el colonialismo y cómo el colonialismo también mantiene algunas prácticas en estos territorios que son súper turísticos y donde han habido muchos investigadores y muchas personas que han querido obtener conocimientos de ahí, y cómo también las comunidades locales y aborígenes, desde esta misma interpretación del color, mantienen de alguna manera parte de su cultura, pero permeada también por los diferentes hechos históricos que la han ido conformando. Es una película que también de alguna manera echa luz o de alguna manera interpreta el color como una forma de entender también el mundo, y cómo el color y los modos de mirar finalmente también van configurando nuestra percepción de la realidad. La última película que compone este foco o esta sección es Danzas Macabras, Esqueletos y otras fantasías, una película dirigida a 6 manos por Rita Acevedo Gómez, Jean-Louis Schaeffer y Pierre León, en base a un conjunto de conversaciones. Es una película donde la conversación es muy relevante, pero también esa conversación reflexiona nuevamente sobre la imagen, ¿no? A partir de las danzas macabras, que son consideradas las primeras representaciones de la muerte en la historia del arte, que son obras realizadas durante la Edad Media, cuando la peste negra asolaba Europa y la muerte en realidad se sentía por todas partes. Y a partir del análisis de estas obras, empieza a conectar con muchos otros momentos de la historia del arte, preguntándose justamente por el rol de la imagen y el lugar que ésta ocupa en la historia, cómo las imágenes del pasado son capaces de devolvernos pequeños destellos de la historia, pero también entregar ciertas lecciones hacia el futuro. Una película donde la conversación también se transforma como una forma de hacerse amigo, que es muy interesante para mí desde el punto de vista que Rita eh, toma finalmente la forma de filmar estas conversaciones, como estos tres artistas y teóricos, en el caso de Pierre León, van a partir de una reflexión que podría ser teórica y estética, haciéndose también amigos. Los invitamos eh, a ver esta sección. Es una sección que consideramos muy relevante dentro de nuestra programación, y a conectar con estas 7 películas que son realmente grandes obras de la cinematografía reciente.